que ellos como que, si no, tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra que entonces en ellos no era todo de la fe, sino también todavía traía mucho ritualismo. Usted sabe que en el capítulo 15 del libro de los Hechos se hizo un concilio para ver qué era lo que ellos tenían que vivir como cristianos, pero cristianos que no eran judíos, ¿verdad? Que se dice que solamente ellos deberían de guardarse de la sangre, comer cosas con sangre, lo sacrificado a los ídolos, que también era esta abominación. Y dice la palabra que se abstuvieran de todo acto de fornicación, acto de, ¿cómo se llama?, sexual, todo eso que es pecado. Pero, hermano, esto nos tiene que a nosotros también dar una luz de qué tenemos que cuidar nosotros, porque dice la palabra que ellos no alcanzaron. El libro de los Hebreos, si usted ve la historia, que ellos habla de por qué ellos no alcanzaron la gracia, la fe, en la fe que Dios les había alcanzado, les dice que ellos no alcanzaron la promesa. El Señor les dice que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, para que ellos llegaran, hermano, a una tierra prometida. Pero en el desierto, hermano, se manifestó realmente lo que ellos creían, o lo que no creían. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esto, porque para nosotros el desierto es el tiempo de la tierra, que estamos viviendo sobre la tierra. Esos son nuestros desiertos donde el Señor, dice la palabra, que permite ciertas cosas que vivamos para manifestar que nuestra fe sea verdadera. Y si es verdadera, para irla purificando como se purifica el oro y la plata, que se pasa por fuego a altas densidades para que se quime toda escoria. La Biblia dice que el pueblo de Dios, hermano, salió, pero no dejó formarse en el desierto. Y es un peligro que usted y yo tenemos. Hablando desde el libro de Hebreos capítulo 3, dice ahí en el número 7, en la versión que usted trae, dice, déjeme le digo lo que dice el reposo del pueblo de Dios, y aquí viene, permanezcan firmes, es la misma cita, o sea, entrar en el reposo de Dios es estar firmes. Nadie puede descansar en Dios si primero no tiene una firmeza en su vida de Dios. Y dice la palabra, pues el Espíritu Santo dice esto. ¿Quién lo habla? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra él el día que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron sus obras que hice en el desierto, y sin embargo me pusieron a prueba. Se agotó la paciencia que les tenía, y por eso me enojé con ese pueblo y dije, sus pensamientos siempre están equivocados. Nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa, ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Ahora, ¿cómo es que dice que pusieron ese pueblo a prueba a Dios? ¿Y cómo hicieron agotar la paciencia de Dios? Porque dice la palabra que lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Y luego dice ahí en el 12, tengan cuidado, hermanos, que ninguno de esos se esconda, que ninguno de ustedes se esconda la maldad, ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. La versión suya, hermano, deje lo que le digo, lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos nosotros, escúcheme lo que le voy a decir, cuando nosotros albergamos maldad, es incredulidad. Cuando usted y yo transgredimos la ley de Dios, es porque pensamos, es un pensamiento satánico, que usted y yo podemos pecar, o sea, en otras palabras, podemos salirnos con la nuestra y como quiera no tener daños, no tener ninguna situación contraria, ¿verdad? Y el Señor dice que por esa causa el pueblo de Israel lo cansó, hermano, porque hacían cosas malas, y eso denotaba una fe. Cuando usted y yo estamos caminando en obediencia y estamos caminando en santidad, la fe es algo que va a brotar natural. Pero cuando usted y yo hacemos pecado, eso no habla más de que falta de fe. Cuando una persona está, hermano, caminando en Dios, tiene temor. Por eso dice al inicio, cuando leíamos el capítulo 4, dice, así que debemos tener mucho cuidado. Y en la versión suya dice, temamos. Cuando el temor de Dios ya no está en nuestra vida, hermano, se nos hace fácil pecar. Eso no es otra cosa más de que falta de fe.
Y la Biblia dice que esa falta de fe fue lo que hicieron que esas personas cansaran a Dios, que esas personas se quedaran en el camino postradas, que esas personas que dicen que eran como 2 millones de personas, todas se quedaron en el desierto. El Señor los sacó con un mismo propósito, hacerlos libres de la esclavitud de Egipto. Pero ellos, hermano, en el desierto, hermano, aunque vieron las obras que nadie ha visto hasta hoy, las plagas, cómo el Señor hizo los milagros en el desierto, ellos nunca se acabaron de convencer, hermano, en la fe. Y qué tremendo es que podamos ver las obras de Dios, los milagros de Dios, las misericordias de Dios, y todavía nuestra fe esté endeble. Y todavía se nos haga fácil pecar, sabiendo que ese Dios que nos contestó, ese Dios que nos cuidó, ese Dios que has hecho obras con nosotros, hermano, así como nos ha cuidado, y nos creemos a lo que Él dice, que Él nos cuidará, y dice la palabra, habitaremos bajo la sombra del Altísimo, y que nada nos tocará, que es muro de fuego. Porque eso nos cuesta creer que ese mismo Dios también es un Dios celoso, que también es un Dios que dice la palabra que se cansa un día, hermano. Un día Sansón estaba jugando con el pecado y 3 veces estuvo metiéndose con rameras, y a la 4ª vez dijo, saldré ileso, como las otras veces, y se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de su vida. Entonces, la Biblia nos enseña que tengamos cuidado, que no alberguemos en nuestro corazón pecado. Y si usted sabe, o yo sé que en mi corazón hay pecado, ¿qué tengo que hacer, hermano? Sacarlo, presentárselo a Dios, crucificar en mi vida esas cosas. ¿Para qué, hermano? Para que la incredulidad no se apodere de mi vida, porque el pecado va de la mano de la incredulidad. Hacemos lo que usted y yo pensamos que a final de cuentas no es tan malo. A final de cuentas Dios como quiera me va a ayudar. ¿Sí me explico? Y es importante, hermano, que sepamos que sí, Dios es un Dios paciente, pero aquí dice también que hay gente que le agota la paciencia y hay gente que ya no va a alcanzar más misericordia. Entonces tengamos que tener cuidado, porque este libro de Hebreos, hermano, es un libro tan tremendo que dice, tengan cuidado que no desechen una salvación tan grande. Tengan cuidado de no volver a caer en lo donde Dios los limpió. Tengan cuidado, porque el que está haciendo eso está pisando la sangre de Jesucristo. Ya no hay otro sacrificio más. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús lo estamos teniendo en poco. La gente que no conoce a Dios peca porque no conoce a Jesús, pero los que conocemos a Jesús, hermano, estamos pecando deliberadamente. Entonces tengamos cuidado, porque dice la palabra que en eso tenemos que unirnos. Hoy, hermano, tenemos un problema en la gente, en la iglesia, y es el problema, hermano, es que muchas veces, aunque estamos en la iglesia, no creemos lo mismo. Hay alguno que piensa, mire, muchos lugares vacíos, es último día del año. Hay gente que cree que es muy importante estar en la casa de Dios el último día del año, el primer día del año, el único día que le dan algunos ya que pueden entre semana, en fin de semana, porque entre semana los trabajos no se los permiten, y están aquí, no se pierden un culto por nada. Pero hay gente que para ellos ya no tienen fe que eso sea cierto. Y les es fácil faltar un domingo, faltar otro. Hay gente que no tienen fe que es importante orar y no oran. ¿Por qué, hermano? Porque ya no tienen fe en eso, no creen. Y el diablo poco a poco nos ha ido desarmando, nos ha ido quitando las cosas que son importantes en la fe. Hay gente que ha hecho un evangelio que dice, no, hermana, es que yo no estoy alejado de Dios. Yo, aunque no voy a la iglesia, no estoy alejado de Dios. ¡Qué gran mentira, hermano! Porque el que tiene a Dios en su corazón anhela las cosas de Dios. Entonces, hermano, no podemos nosotros ser engañados como están siendo engañados muchos hoy. Tenemos que tener cuidado, dice la palabra, y permanecer firmes y no dejar que esas cosas se alberguen, porque muchas veces, hermano, empezamos a escuchar esas cosas y pensamos a ver que otras personas se salen y no les pasa nada. Yo no sé cuánto tiempo van a alcanzar la misericordia, pero yo le digo, yo no voy a jugar con la misericordia de Dios. Yo no voy a jugar con la paciencia de Dios. Yo sé, hermano, el Dios que yo tengo es un Dios misericordioso, pero también sé que dice la Biblia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y no necesito, yo le he dicho, no necesito que Dios trate con mi vida para yo buscar de Dios. No lo necesito. Yo voy a buscar de Dios por gratitud. Este pueblo, dice la palabra, hermano, que tentó al Señor en el desierto muchas veces. Y a final de cuentas, hermano, de toda esa generación, 2 millones de personas, hermano, solamente entraron 2 a la tierra prometida. Para que se dé una idea, si es delicado el caminar en una fe verdadera.
porque hoy se nos hace fácil caminar en una fe como los demás caminan. Al cabo, aquel falta mucho, y aquel ni ora, y aquel ni viene, y no pasa nada. Sí pasa, hermano, sí pasa. Tú no ves su corazón, tú no ves su vida. Yo le digo una cosa, hay un avance en las personas que sirven a Dios, que buscan de Dios, y hay gente, hermano, que se ha conformado. Decía una vez una hermana, hay veces que gente que dice, ay, ¿por qué? Hasta les molesta a veces ver cómo Dios te guarda, Dios te bendice, Dios te da. Y dice, ¿por qué te enojas? Dios también a ti también te puede dar y te puede bendecir cuando hagas lo que ellos hacen. Porque queremos la bendición de otros sin pagar el precio que otros pagan, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que meternos en la presencia de Dios, porque estamos nosotros, hermano, en un tiempo complicado, donde dice la palabra de Dios, hermano, que usted y yo tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer firmes. Solamente 2 hombres entraron, hermano, en la tierra prometida, Josué y Caleb. Ellos tenían un espíritu diferente. Y esto nos enseña, hermano, no voy a hablar de ellos, pero dice la Biblia que fueron 12 los que fueron enviados a reconocer la tierra, y solamente 2 trajeron buenas noticias. 10 dijeron, no se puede, esto es muy difícil, las murallas son muy altas, los hombres son muy altos, ellos nos ven como langostas, y nosotros no podemos tomar esa tierra. Y ellos dijeron, ¿cómo que no? El amparo de Dios se ha apartado de ellos, y con nosotros está el brazo fuerte de Dios. Nosotros los comeremos como pan, y si Dios dice que vamos a tener esa tierra, la vamos a tener. Hermano, para que se dé cuenta que no la mayoría siempre tiene la razón. A veces nos damos como lo que la mayoría hace, lo que la mayoría quiere, como la mayoría quiere vivir el evangelio. A mí no me interesa vivir como la mayoría. Yo quiero vivir como Dios dice en su palabra, porque Dios a mí me ha dado sueños, hermano, y yo realmente creo que Dios me quiere llevar a ese nivel. Yo me he visto resucitando muertos, y yo le he preguntado al Señor, Señor, lo que quieres de mí, pero yo sé que si aún no he resucitado muertos, porque todavía no estoy en el nivel para resucitar muertos. Y yo no puedo bajar mi nivel, yo necesito subirlo. Ya hay gente, hermano, que quiere llegar a los niveles que Dios está usando otras personas, haciendo los que no quieren hacer nada para Dios. Así no funciona esto. Usted y yo tenemos que caminar en la fe para que Dios nos conteste, hermano. No es el tiempo, es la entrega, es la fidelidad. Yo me acuerdo, ahorita me viene a la memoria de la hermana Olga. Cuando la hermana Olga empezó a caminar en el Señor, estaba nuevita. Y me acuerdo que ella dice que trabajaba en quesos y cosas, y sus amigas empezaban a burlar de ella porque decía que era cristiana. Ella, todo el mundo le compartía la fe. Y un día llegó una señora con una niña llorando, y dice que traía un dolor muy fuerte. La niña llore y llore, y que dice que le dijeron las mujeres de ahí, tratando de burlarse de ella y de su fe, le dijeron, pues ándale, no que tu Dios te oye y que Dios te usa, ora por la niña para que se le quite el dolor. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? O sea, me sentía a la vez retada por ellas, y sabía que era poner en vergüenza lo que yo creía. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y estaba ahí mi supervisora, y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo sentí en mi corazón, ora por ella. Y yo me arrodillé ahí delante, donde estaban ellas, en una orilla. Dije, Señor, yo no soy nadie, pero tú lo eres todo, tú puedes hacerlo. Y yo le dije a la señora, ¿puedo orar por su niña? Y dijo, sí, sí puedo orar por ella, si usted quiere orar. Y yo la agarré y empecé a orar, y yo no hice una oración larga porque estaba en un lugar público. Y dice, del oído de la niña salió agua. Agua, y cuando sale el agua, la niña dice, mamá, el dolor se me quitó. Para que se dé cuenta que no es el tiempo, hermano, es la disposición. Cuando Dios encuentre una persona que le crea, que quiera hacer uno con Él, porque la semana pasada hablábamos de eso. A veces nos cuesta unirnos en una sola fe, hermano, porque cada quien hemos hecho un evangelio a nuestra medida. En mi evangelio no es malo que yo falte. En mi evangelio no es malo que yo tome. En mi evangelio no es malo que yo no ore. En mi evangelio no es malo que yo no dé. Hermano, en el evangelio que yo conozco, usted puede hacer lo que quiera, pero en base a lo que usted haga es lo que va a recibir. ¿Por qué? Porque usted no puede recibir lo que usted no quiere. Dios está viendo a quién usar, a quién darle, a quién bendecir, pero Dios está viendo quién tiene hambre de Él. Dios no le va a dar algo a alguien que no tiene hambre de Él, le va a dar a alguien que realmente quiere, hermano, ser útil en las manos de Dios. Usted y yo somos como el peón en el ajedrez de Dios.
Él quiere hacerle un jaque mate al diablo, pero necesita gente que se deje mover. Y muchas veces estamos nosotros moviendo nuestra propia vida, diciéndole al Señor, Señor, dame esto, dame aquello, pero no, lo demás déjamelo a mí. Yo me organizo, yo veo qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Dios está buscando hoy, hermano, personas que quieran ser uno. Dice la Biblia que estos hombres no entraron en el reposo de Dios porque no pudieron ser uno en la fe. ¿Con quién? Primero con Dios, porque Moisés era el hombre puesto por Dios. Por eso se rebelaban, hermano. Se rebelaron contra Aarón, se rebelaron contra Moisés, porque no podían tener una misma fe. Ellos, cada que algo les pasaba, ¿cuál era su idea? Vamos a regresarnos a Egipto. Y hay gente, hermano, que cada que le pasa algo, vuelven a hacer las cosas que antes hacían. Ese es Egipto, volver a vivir tu vida pasada, hacer aquellas costumbres que traíamos de otro tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, Dios se tarda mucho en lo que yo le pido, así que déjame hago las cosas a mi manera. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Salimos defraudados. ¿Por qué? Porque cuando haces las cosas sin Dios, hermano, no va a tener ningún fruto. Así que hoy usted y yo tenemos que ser uno con Dios y tenemos que caminar en una misma fe. Yo le quisiera predicar un evangelio cómodo. Yo le quisiera predicar un evangelio donde usted pueda hacer de todo y decirle como quiera Dios te va a bendecir, pero yo le mentiría, porque yo le predico el evangelio de lo que yo vivo, porque esto que yo vivo, hermano, es lo que a mí me ha dado el éxito, es lo que me ha dado la victoria, es lo que me ha prosperado, es lo que me ha abierto puertas, es lo que me ha hecho que Dios me escuche en mis oraciones. Y por eso yo le enseño eso. ¿Sí me explico? Le enseño lo que he vivido, lo que a mí me ha dado resultado. Y eso mismo yo quiero que usted, hermano, viva para que también Dios lo lleve a usted a otro nivel. Porque podemos nosotros conformarnos a vivir un nivel donde solamente voy y vengo, pero quiero decirle que ese nivel, hermano, es muy pobre. Porque el que quiere vivir un evangelio así termina aburrido, termina fastidiado, porque nunca ve nada en su vida. Oye lo que otros reciben, lo que Dios hace con otros, pero no recibe en su vida personal nada. Pero aquel, hermano, que le entrega su corazón y se vuelve uno con Dios y se vuelve uno en los propósitos divinos, hermano, sé que va a ver la gloria de Dios. Ayer decía la hermana Lolis en el evento de Esperanza de Vida, qué tremendo los testimonios de las hermanas, algunas de ellas pues ya con 8 cirugías, 9 cirugías, cosas bien tremendas, hermano. Y yo le he dicho a Dios, Señor, yo no tengo que pasar por esto para yo tener misericordia de esa gente. Yo prefiero sembrar en ellos a tener que vivirlo para entenderlo. Yo quiero entenderlo sin vivirlo. Entonces, hermano, qué importante es que usted y yo, hermano, podamos vivir en una fe única, la fe que Dios nos ha enseñado. Amén. Amén. La Biblia en el libro de los Hebreos menciona muchas veces, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. ¿Cómo se endurece? Ya le dije, hermano. Dice la Biblia que se endurece. Dice, tengan cuidado, hermanos, que ninguno de ustedes se esconda la maldad, ni la falta de fe, como para darle la espalda a Dios. Ahí es, hermano, dice la palabra donde la gente se endurece. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras que todavía existe el hoy. Ayúdense a evitar que el pecado engañe a uno de ustedes y se vuelva tan terco, usa la versión esta, se vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos hasta el final con la fe tan firme con la que teníamos al principio, porque mucha gente llega muy animada y en el camino se le va diluyendo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra, todas las cosas las tenemos en común en Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo Dios lo tiene para nosotros. Mire, dice ahí en el libro de los Efesios, capítulo número 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, hermano, la iglesia tiene que tener paz.
Si el Espíritu de Dios se mueve en tu casa tiene que tener paz. Amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en tu matrimonio tiene que vivir en paz. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dice el libro de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen del corazón del hombre. Ahí empieza todo. Si el corazón está lleno de la paz de Cristo, hermano, difícilmente va a haber una guerra. Donde está Dios, todo es armonía. Donde está Dios, hermano, todo es paz, todo es tranquilidad. Sí, amén. Dice la palabra, un cuerpo, porque la iglesia somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. Todos formamos un cuerpo. Unos son ojo, otros son mano, unos son mano, otros son pie, porque la cabeza es Cristo, pues los ojos están en Cristo, ¿verdad? Pero somos parte del cuerpo. Y yo quiero decirle, ¿cuál de su cuerpo le gustaría que le amputaran? Ninguno, ninguna parte. Desde el dedo más chiquito, hermano, hasta sus brazos, que son importantes, sus manos, todas las partes de nuestro cuerpo nos duelen, ¿verdad que sí? Se golpea, le duele. Bueno, así al Señor le dolemos cada uno de nosotros. Y aún, hermano, cuando el cuerpo le duele, una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Usted le ha dado un dolor a veces de un año enterrada, todo el cuerpo le duele hasta arriba. Entonces así el cuerpo se duele cuando un miembro, hermano, está dañado. Así es la unidad que debemos de tener. Un cuerpo, un espíritu, porque todos tenemos el mismo bautismo del Espíritu Santo. Como fuiste llamados también una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Irnos al cielo, irnos con el Señor. Vamos por el mismo camino. No podemos ir divididos, no podemos ir cada quien en nuestro rumbo. Es un camino muy estrecho. Los caminos estrechos pasan de a uno y pasan seguidos, ¿verdad? Y pasan juntitos para poder caber, hermano. También dice la palabra, una misma vocación. Todos tenemos la misma vocación, somos creyentes, somos de Cristo, somos cristianos, por eso nos decimos, y tenemos las mismas cosas que Dios espera de nosotros, como un maestro, ¿verdad?, que fue capacitado para enseñar. Usted y yo hemos sido capacitados para manifestar el amor de Cristo y los dones de Cristo sobre esta tierra. También dice la palabra, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Entonces, hermano, tenemos muchas cosas en común y esas son las cosas en las que usted y yo tenemos que centrarnos. Pero hoy le quiero decir, es importante que tengamos todos una misma fe y que esto mismo enseñemos a los nuestros. Amén. Si queremos nosotros que ellos permanezcan, vamos a enseñarles esa fe, hermano, la fe única. No el evangelio según cada quien, ¿verdad? No es lo que es que yo pienso. Cuando ponemos el yo pienso ante la palabra, estamos rebelándonos contra Dios. La Biblia dice, por eso dice, miren, que no haya entre vosotros uno de corazón terco. En la versión 70 dice que no haya uno de corazón rebelde, porque el que se antepone sus pensamientos a lo que Dios dice en su palabra es un rebelde. Acá le suaviza, dice que es un terco. El libro de Hebreos, si usted lo lee, hermano, se repite muchas veces la frase, si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. Cada palabra que se da de un púlpito es una enseñanza, es una demanda de Dios para nuestra vida. No se lo demanda el predicador ni el pastor, se lo demanda Dios. Y Dios espera, hermano, que usted y yo podamos vivir un evangelio completo, no que solamente yo agarre lo que me gusta, que agarre las bendiciones, las promesas, sino que tome todo, porque la vida, hermano, las promesas y las bendiciones me sirven sobre esta tierra. Pero si yo no vivo una vida limpia y el día de mañana el Señor me quiere llevar, hermano, ¿de qué me sirve lo que haya hecho sobre esta tierra si no tuve lo más importante que es la eternidad? Entonces no descuidemos, hermano. Yo sé que cuando usted se centre en lo espiritual, todo lo que usted necesita le va a llegar, porque las bendiciones son para los que le aman. Amén. Dije, las bendiciones son para los que le aman. Amén. Entonces, hermano, usted esfuércese en la gracia. Esfuércese, que cuesta trabajo, cuesta trabajo. Nosotros cuando nos cambiamos, hermana Alba, veníamos desde allá, íbamos a una iglesia allá por las Granjitas. Veníamos en la noche, teníamos culto todos los días. Veníamos en camión porque no teníamos para taxi. Un día nos apedrearon el camión donde veníamos. Nos bajamos todos y pues a esperar otro, ¿verdad? Haciendo frío, haciendo calor. Allá íbamos y allá veníamos porque era nuestra iglesia donde Dios nos plantó. Y me gozo
porque nos movimos para venir a servir, a trabajar. No nos movimos porque era más fácil irnos a otra más cerca. Tenemos que estar donde Dios nos tiene. Pero gracias a Dios, a esa fidelidad, ¿sabe una cosa? Hemos visto que Dios nos ha sustentado. Cuando tienes un evangelio fácil, hermano, quiero decirte que le das menos valor a cuando más te cuesta. Ahora que estuvimos en República Dominicana, ya les he compartido a los hermanos que venían unas hermanas que estaban más gozosas que todas, porque ya la gente es muy explosiva, muy efusiva, la palabra, muy efusiva. Ellas se gozaban y danzaban, y decían la hermana, estaban en el huracán Melissa. Oramos, todo ese tiempo me la pasé orando que el huracán Melissa se fuera a otro lado, hermano, y se fue a República Dominicana, se fue a Jamaica y destruyó Jamaica. Pero todos los días estuvo lloviendo allá en República. Salíamos al lugar donde estábamos en unos dormitorios, damos la vuelta, el ratito que nomás dábamos la vuelta, que eran minutos, nos mojábamos de la lluvia que había. Y esas hermanas les dijo la pastora, porque estaban que es una isla, República Dominicana es una isla, y ellas estaban en un lugar donde tenían que cruzar un río. Y les dijeron, ustedes no van a ir porque el río, por el huracán, si ustedes pasan, está muy crecido, les va a llegar el agua hasta acá, cuando el agua les llega a las rodillas. Y dijeron, hermana, no nos podemos quedar sin la bendición. Nosotros sabemos nadar y bajo nuestro riesgo vamos. Y como 10 hermanas se aventuraron a cruzar el río, hermano, y llegaron. Si Dios, hermano, el día de mañana evaluara la fe, qué tanto nos ha costado, téngalo por seguro que Dios vería todo el esfuerzo que hemos hecho. Y yo me gozo porque yo sé que hay familias aquí que vienen de muy lejos. Y yo sé que Dios está trabajando, está haciendo cosas y seguirá haciendo cosas por el esfuerzo. Hace años yo le compartía a la hermana Leti, ora para que Dios les dé un carro. Y no sé qué tan lejos lo veía la hermana, pero llegó. Porque Dios, hermano, digo, si te da una casa, te lleva una iglesia de enfrente, ¿cuándo te da el carro si no lo ocupas? ¿Verdad? Para ir al frente. Pero digo, ellos ocupan un carro porque la iglesia donde van está lejos. Entonces, cuando tú tienes un esfuerzo mayor, hay una bendición mayor. Amén. Así que, hermano, vive una fe completa. Vive un evangelio completo. Esfuérzase en la gracia. No necesitamos. Hace unos días me estaban buscando el domingo pasado. Fue el pasado, apenas, ¿verdad? El domingo pasado que me están buscando en la casa. Llegamos a la casa, mire, acabamos aquí el evento a las 4, ¿verdad? Y luego de aquí a las 4 nos fuimos nos fuimos a cenar algo porque mi hijo y mi esposo traían hambre todavía. Y dijeron, ya no queremos comer más comida la que tú hiciste, ma, porque ya comimos allá. Y se fueron a comer unos tacos. Y no fui con ellos y ya mi celular iba apagado. En la noche, hermano, yo prendo mi celular y eran como las 11:30. 2 llamadas perdidas de mis hermanos, 2 de mis hermanos, los menores. Y le hablo al primero, y eran las 11 y algo. Dije, bueno, voy a hablarles porque pienso que algo puede ser de la casa. Me hablo con el primero, estaba quebrado mi hermano, todavía su llanto, estaba llorando. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Es que me pasó un accidente bien feo con mi niño. El más chiquito, el que tiene 2 años, dice, se cayó, se pegó en la cabeza, el niño empezó a convulsionar, el niño se me murió. ¿Cómo que se te murió? Dijo, sí, dijo, y se le quebraba su voz cuando estaba hablando por teléfono conmigo. Dice que el niño, ya estaban ellas, él estaba arriba, él ya tenía rato que no caminaba con Dios, y su mamá llegó de no sé qué lugar, y venía ella en la camioneta, el niño se adelanta, en la parte del templo donde están ellos, hay un escaloncito, ese escaloncito mi niño lo pasa como nada, pero ese día el niño se cae, y no saben si se cayó de frente, si se cayó de cabeza. El asunto es que el niño empieza a convulsionar, se le iban los ojos y la quijada la tenía presionada, y dice mi cuñada que le quería meter el dedo porque ella había escuchado que a veces con la misma lengua se asfixian porque se les va para atrás, y no podía, estaba el niño entrincado y este brazo como entrincado, y dice que ella empezó a gritar y le habló a mi hermano, y ya en eso lo agarra mi hermano y el niño se le suelta, pero sin respiración ya. Sin respiración se sabe que cuando la persona se ahoga, pues se va.
Y dice, entonces pues empezaron a tratar de reanimarlo, a levantarlo, a moverlo para poderlo reanimar. Y dice que mi hermano, que se le vino a su mente, dale respiración de boca a boca. Dice, yo agarré mucho aire y me senté con él en el suelo, agarré aire y se lo aventé por la boca y el niño empezó a toser y a reaccionar. Pero el niño todavía estaba mal. Dice, yo hice 12 minutos de la piloto allá hasta la Cruz Verde con mi niño. Allá dijeron por el tiempo que el niño no estuvo respirando, algún daño cerebral le tuvo que haber causado. Hay que llevárnoslo al materno porque no tienen seguro. Y en el materno había como 20 gentes en urgencia. Pero yo empecé a ver cómo mi niño se levantó, vi otros niños, empezó a caminar, empezó a hablar lo que él habla, lo poco que él habla, empezó a reaccionar normal. Dijo, no sabes qué, vámonos, de aquí vamos a salir mañana, mejor mañana tempranito te lo llevas con un especialista que le haga estudios. Y yo le dije a mi hermano, ¿por qué tienes que esperar que Dios te quebrante cuando tú puedes buscar a Dios de manera voluntaria? ¿Por qué somos tan necios? Dice la palabra. ¿Por qué somos tan necios, hermano? Le digo, mira, tú te quejas de cosas que pasan, que a veces tú no entiendes que Dios permite, pero nada de lo que Dios permite es para mal. Le digo, y no hay excusas para no buscar de Dios. Tú lo has probado y sabes que Dios es verdadero. Y si Dios ya te tiene escogido, de alguna manera como hijo te va a disciplinar para que tú te acerques. Y le digo, y qué hermoso es saber una cosa, que aún tú en tu rebeldía, Dios te escuchó, porque Dios te dijo qué hacer en ese momento. Porque ahí estaba la pastora, estaban los esposos en pleno culto, hermano. Y el niño se les fue. Y cuando él baja, le digo, ¿tú escuchaste la voz de Dios de lo que había que hacer? Y el Señor te oyó al pedirte que te devolvieras su niño. Le dije, ese niño te necesita y ese niño es un pacto, le digo, con Dios, de que tú tienes que servirle. Tú ya no puedes sacar excusas. Que si la gente te ha fallado, allá Dios y ellos, tú sírvele a Dios. Porque no hay excusas. O sea, en Él nunca vamos a encontrar tropiezo. Entonces, hermano, qué importante que seamos uno en la fe. Tú vas a necesitar a Dios toda tu vida. Tus hijos van a necesitar a Dios toda tu vida. Qué hermoso es saber que tú estás conectado con Dios y que Dios te oye. Y que no es por la misericordia, sino es por la fidelidad. ¿Sí me explico? Por la fidelidad, hermano. Hemos visto tantas cosas que yo sé que es la fidelidad. Cuando tú más fiel te vuelves con Dios, hermano, Dios te oye en todo. Por eso la gente dice, ora tú porque Dios te oye. ¿Por qué? Porque han manifestado más fidelidad. Cuando tú te guardas, no te guardas de que la gente te vea. Te guardas de que Dios, el que sabe cómo estás, quieres que vea que realmente eres uno con la fe que en Él. No solamente lo usas, porque a veces queremos usar a Dios. Ayúdame en esto, haz aquello, pero déjame manejar mi vida todavía yo. Pero cuando nosotros, hermanos, nos rendimos y decimos, Señor, quiero ser uno contigo. Todo lo que tu palabra dice, yo lo quiero vivir. Me convenga o no me convenga. Sí nos conviene, hermano. A veces pensamos que no nos conviene porque estamos viciados a cosas. El que se alcoholiza dice, es que no me conviene dejar el vicio. Sí te conviene, hombre. Vas a hacer lo que en la vida habías hecho. Dice la Biblia que el hombre amador de los deleites siempre está en miseria. Pero la carne está aferrado a ello, aunque nos traiga miseria. Ahí queremos. Claro que nos conviene. Dios no nos quita nada que nos bendice. Nos quita lo que no nos bendice. Y no nomás nos lo quita, nos da el poder de vencer lo que en la vida hemos vencido nosotros solos. La mejor vida la tiene Dios y aún así peleamos por esa vida, por esa mala vida, hermano, que traíamos. Suéltela. Dígale al Señor, quiero lo nuevo tuyo, Señor. Quiero tener una fe verdadera. No quiero ser de los que se mueren en el camino sin ver las cosas que tú tienes. Yo quiero todo lo que tienes para mí, Señor. Quiero que mis hijos te conozcan, que mi familia te conozca. Que mi vida sea un reflejo de alguien que camina en fidelidad. Que otra gente que te vea sepa que tú eres de Dios. Amén. Sí, amén. Dice mi esposo, te fijas, luego te buscan. Luego te hablan, te están buscando. Y yo le digo, hermano, no era necesario que yo estuviera ahí. Ahí estaba Dios contigo. Ahí estaba Dios contigo y nunca te va a dejar. Nada más ten cuidado de no ser ingrato. Le digo, séle fiel al Señor. Hermano, empieza un año.
Necesitamos fe. Necesitamos una fe mayor. Necesitamos esforzarnos. Dice la Biblia que mantengamos la misma fe desde el principio. Porque los que ya tenemos años, de pronto como que el diablo nos quiere meter rutina. Nos quiere meter rutina para luego meternos, hermano, ratonarnos en la fe. Usted y yo no podemos quedarnos ahí. Tenemos que crecer. Tenemos que darle ejemplo a la gente que viene atrás, los que viven con nosotros y los que nos ven aquí. Que sepan que somos gente, cualquier persona puede faltar, pero el hermano fulano ahí está. Nosotros estamos asombrados porque el hermano José no vino, no sabemos qué le habrá pasado, aquí estuvo ayer. Le digo, ojalá que no se haya confundido con el horario de la semana pasada que lo cambiamos, ¿verdad? Pero sabemos que hay gente con la que contamos todo el tiempo. Tal hermano no va a faltar a menos de que esté enfermo. ¿Por qué? Porque conocemos su integridad. Y si nosotros en la tierra lo vemos, ¿usted cree que el de arriba no lo ve? Por eso cuando piden, cuando oran, Dios contesta, hermano. Porque así como usted le contesta a Dios rápido en lo que le pide, Dios le contesta rápido a usted en lo que usted pide. Amén. Entonces, hermano, que sea nuestro corazón siempre en esa disposición. Amén. Y que podamos tener una misma fe. Rompa hoy el evangelio que usted se hizo a su medida. Y dígale al Señor, Señor, quiero tener el evangelio y vivir el evangelio que tú quieres que yo viva. Porque quiero, dice la Biblia, todo es para nosotros. En Cristo todo es para nosotros. Dios lo tiene para ti. ¿Qué nos impide tomarlo? La falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros arriesgamos esas cosas, hermano, nuestra fe mengua y decimos, no creo que Dios lo pueda hacer. Pero cuando tú, hermano, estás firme, tienes esa confianza, que si es mi Dios lo va a hacer. Mi Dios lo va a hacer. Y cada día, hermano, tú ves cosas nuevas y más maravillosas, porque tu Dios lo va a hacer. Amén. Levántese, hermano, en esta tarde y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, quiero vivir una fe